Hola a todos, bienvenidos a la comida de cada día. Hoy vamos a hacer una versión diferente de uno de los dulces más tradicionales de nuestra Semana Santa, las torrijas. Pero en lugar de hacerlas como siempre, las vamos a preparar al horno, sin freírlas y usando bollos de pan de hot dog. Y aquí viene lo mejor, las vamos a rellenar con leche frita, que es otro clásico de estas fechas. El resultado es un bollo dorado por fuera, cremoso por dentro y completamente irresistible. Muchas gracias, comenzamos. Queridos amigos, para preparar nuestra leche frita necesitaremos 210 ml de leche, 42 gramos de azúcar, 21 gramos de maicena y una yema de huevo. Con estos simples ingredientes vamos a preparar un relleno cremoso, dulce y perfecto para nuestras torrijas en bollo de hot dog. Estas cantidades son para 5 bollos y están detalladas en la descripción del vídeo. Si quieren preparar más o menos bollos, pueden adaptar las cantidades de cada ingrediente según sus necesidades. En un cuenco ponemos el azúcar, la maicena y la yema de huevo y la mezclamos con una varilla. No hay que preocuparse si quedan algunos grumos porque más adelante se integra todo perfectamente al añadir la leche caliente. Ahora en un cazo ponemos la leche, la cáscara de limón y la canela. Puede ser en rama o en polvo, según gustos. Removemos con una varilla y la mantenemos a fuego medio hasta que esté a punto de hervir, pero sin dejar que hierva. Retiramos del fuego y dejamos aromatizar durante 5 o 10 minutos. Pasado este tiempo, incorporamos poco a poco esta leche aromatizada a la mezcla que teníamos de azúcar, maicena y yema, removiendo constantemente con una varilla hasta conseguir una mezcla homogénea. Luego, devolvemos todo al cazo y lo ponemos a fuego medio bajo, removiendo sin parar hasta que espese y tenga una textura cremosa y brillante, como se ve en pantalla. Finalmente, vamos a colocar la crema en un recipiente rectangular y cubrimos con film de cocina en contacto directo con la crema para que no nos forme costra. Dejamos enfriar a temperatura ambiente y luego la introducimos en el frigorífico hasta el día siguiente o al menos durante 5 o 6 horas antes de usarla como relleno para nuestras torrijas. Aprovecho estos segundillos para daros las gracias a los amiguitos de siempre que estáis siempre ahí apoyando el canal y a los nuevos suscriptores que se suman a este proyecto. Muchísimas gracias a todos. Os animo a que os suscribáis si aún no estáis suscritos, que me dejéis ese dedito arriba si os gustan este tipo de recetas tradicionales, sencillas, de las de toda la vida, ricas. Y bueno, pues comenzamos con una nueva etapa, ahora de Semana Santa, con unas torrijas y vienen unas recetitas más que están espectaculares, así que suscribiros para no perderlas. Ahora vamos a pasar a ver los ingredientes para nuestras torrijas al horno. Necesitaremos 210 ml de leche, una cucharada rasa de azúcar, 2 huevos, canela, piel de limón al gusto y una cucharada de mantequilla. Recuerden que estas cantidades son para 5 bollos y como siempre pueden adaptarlas según la cantidad de bollos que quieran preparar. Todos los detalles están también en la descripción del vídeo. Bueno amigos, pues seguimos con los bollos de hot dog. Normalmente vienen abiertos por un lado, así que primero los cortamos completamente con un cuchillo de sierra para separarlos en 2 mitades. Una vez que tenemos ya todos los bollos abiertos, vamos al siguiente paso, que es colocar un cazo en el que vamos a poner la leche, la cáscara de limón, el azúcar y la canela. Lo removemos y lo dejamos a fuego medio hasta que comience a humear. En este momento lo retiramos del fuego y lo dejamos infusionar y atemperar durante aproximadamente 5 o 10 minutos. Mientras tanto, aprovechamos para batir 2 huevos, los reservamos y también derretimos la mantequilla en el microondas durante aproximadamente 2 a 3 segundos. Ahora vamos al siguiente paso. Una vez que tenemos ya todo listo y preparado para comenzar a hacer nuestras torrijas, es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a hacer es coger cada parte del pan, lo vamos pasando por la leche, asegurándonos de que se impregnen por ambos lados y luego por el huevo, también por ambos lados. Lo colocamos en una bandeja de horno forrada con papel sulfurizado y mientras tanto vamos a aprovechar para precalentar el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Vamos haciendo esto tranquilamente y una vez que todos los bollos están ya en la bandeja colocados, lo que vamos a hacer es pincelarlos con mantequilla derretida
y los vamos a hornear hasta que estén dorados por un lado. Una vez que ya tienen el color deseado, le vamos a dar la vuelta y los doramos también por el otro lado. Mientras hacemos este paso, os comento que las torrijas tienen su origen en la cocina tradicional española y que se preparan desde hace siglos durante la Semana Santa. Hoy le damos un giro moderno rellenándolas con leche frita y creando un dulce que combina tradición y creatividad. Imaginaros ahora el aroma que tengo aquí en la cocina, este aroma canela, a limón. Es un aroma que impregna un sabor de tradición, un clásico de la Semana Santa andaluza, que revienta en cada bocado con nuestro relleno cremoso de leche frita, una idea novedosa y que no vais a encontrar en ningún otro vídeo. Así que os aconsejo que os quedéis hasta el final para que podáis degustar esta delicia. Bueno, pues aquí podéis ver en el vídeo cómo paso a paso vamos pincelando los bollos y ya están todos bien colocaditos, con cuidado de que no se superponga para que queden bien doraditos y perfectos. Ahora nos vamos con ellos al horno, que como ya he dicho antes lo tenemos precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Ahora nuestros bollos ya están dorándose en el horno, así que mientras que esperamos, aprovecho para prepararme un cafelito con espuma, con un toque de canela que es perfecto para acompañar este dulce cuando salga del horno. Ahora ya están doraditos por una parte, así que ahora lo que vamos a hacer es darle la vuelta para que por el otro lado queden también perfectamente dorados. Y al sacarlos del horno los vamos a colocar sobre una rejilla para que se enfríen ligeramente, aproximadamente 2-3 minutitos, y entonces los vamos a pincelar solo la parte de arriba del bollo con un poquito de mantequilla derretida y después lo vamos a pasar por una mezcla de azúcar y canela. Con esta mantequilla que le hemos untado va a hacer que el azúcar y la canela se queden bastante bien adheridas a la parte de arriba del bollo. Así que esto ya está casi listo para degustar. Ya por último, lo que vamos a hacer es sacar la leche frita, que la tenemos en el frigorífico bien fría, la preparamos ayer. Y ahora lo que vamos a hacer es irla cortando en tiras del tamaño del bollo. Si el recipiente en el que habéis colocado la leche frita es demasiado pequeño y os queda bastante gruesa, podéis coger cada trozo y, como vais a ver a continuación en la imagen, abrirlo y cortarlo por la mitad para que el relleno os quede un poco más fino. Es una masa que se maneja estupendamente, la puedes coger entre las manos, cortarla con un cuchillo y no se rompe, no se desarma, es una masa que se trabaja bastante bien. Así que podéis verlo aquí en imagen. Se me olvidó comentar, a la leche frita le coloqué también un poco de canela por encima, pero eso es totalmente opcional, vosotros si queréis le ponéis y si no, pues la dejáis totalmente con el color natural y blanquito de nuestra leche frita. Veis que es una masa bastante consistente, se puede coger perfectamente y si queréis que quede gruesa, pues os dejo esta opción, ponerla directamente, que veis que tiene aproximadamente un tamaño de 1 centímetro. Y a continuación os lo voy a enseñar cómo la puedo cortar por la mitad para hacer un relleno un poco más fino. Mirad qué pintaza tiene. Veis que la leche frita está jugosa, cremosa, consistente, no se desarma. Y bueno, cortar ya el bollo por la mitad, esto es un auténtico espectáculo. Esta receta es una receta totalmente novedosa que no vais a encontrar en ningún sitio, que os aconsejo muchísimo que la preparéis por lo fácil que es, lo buena que queda, lo vistosa y seguro que vais a triunfar. Preparáis una bandejita de torrijas con bollo de hot dog rellena de leche frita y vuestros comensales os van a hacer reverencias. Bueno, pues mirad, aquí como veis la podéis cortar con un cuchillo por la mitad, no hay ningún problema. Es una masa que se corta estupendamente, no se desarma, no se estropea. Así que recomiendo muchísimo que las preparéis, que las probéis. Os garantizo que están deliciosas, así que vais a triunfar sí o sí. Bueno, sí o sí. Una frase que no me gusta mucho de quien viene, pero en fin. Bueno, que ya os digo que vaya a triunfar, que os aconsejo muchísimo que las probéis. Muchísimas gracias a todos por estar un día más ahí. Os dejo con las imágenes finales para que podáis ver el resultado final. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que hayáis aprovechado alguna idea o al menos que os haya sido entretenido. Os deseo una feliz Semana Santa a todos, un poco por adelantado.
pero nunca viene mal decirlo. Así que me quedo aquí degustando esta delicia. Vamos a darle un mordisquito para ver qué tal queda. Mirad, cremoso y espectacular. Dejadme en los comentarios si os parecen fáciles y ricas. Y por supuesto, si las hacéis, decidme el resultado a ver qué tal os han quedado. Así que muchísimas gracias. Que paséis un maravilloso día. Chao, chao.